Bueno, vamos a darle comienzo a esta escuela dominical. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente para estudiar su preciosa palabra. Joseph, do you have a pen? Sí, Cierra la puerta. ¿Será que cierra esta puerta? Por la de colina abierta, que a veces suena mucho mejor el colina. ¿alguien más necesita bolígrafo? Sí, si me hace el favor, yo se lo digo. ¡Ole! ¿Alguien más? ¿Cómo está? ¡Hola! Ay, estoy Yo. Ok, Joseph, diga. por favor, uno a mí. Por favor, por favor. Ay, es que Por favor, estoy. por favor. Es que es árabe. Aquí está árabe. Bueno, Ya. Ajá. continuamos entonces en el tema de la salvación. Le traje los materiales hoy día de la página 17 a la 22, me parece que es. Sin embargo, vamos a estar comenzando en la página 16, que es de la página, de las páginas que les haya dado la semana pasada. Sí. Sí, la salvación. Seguimos en la salvación, sí. Hemos estado hablando de la salvación. La salvación significa rescate. ¿Rescate de qué? Rescate de la ira de Dios que viene sobre el hombre en el día del juicio. Tanto para el hombre como a las naciones viene una ira y el Señor Jesús es quien nos rescata de esa ira. Hemos hablado de ciertas creencias que están corriendo a través de la iglesia. En principio, pues, que para ser salvo uno tiene que aceptar a Jesús. Y hemos indicado que realmente, pues, eso no tiene validez, porque realmente el hombre tiene que creer, eh, arrepentir, convertir y confesar a Jesucristo. Lo otro que hemos hablado es si yo tengo el libre albedrío en la salvación. Y realmente, ¿qué libre albedrío tenemos? Tenemos el de aceptar o de rechazar. Aceptamos a Jesús o rechazamos a Jesús, pero no hay entremedios. Uno no puede ser salvo por la mañana y perdido por la tarde, eso tampoco trabaja, porque la salvación, hemos visto el tercer tema que sería la salvación se pierde, no, la salvación no se pierde. La lógica principal está basada en que el que da la salvación es Dios, según Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La salvación es un don de Dios, no o sea, es por gracia, se cree en fe, no por obras de hombre para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Entonces, hoy vamos a tratar el cuarto tema, que la salvación requiere del bautismo en agua y la evidencia está en las lenguas. Nuevamente, esto es una creencia que está corriendo por la iglesia pentecostal y vamos a ver entonces su validez dentro de lo que sería entonces el tema de la salvación. El pentecostalismo unicitario, también conocido como el pentecostalismo en el nombre de Jesucristo, es una de las 4 o 5 ramas del pentecostalismo moderno. O sea, está el pentecostalismo histórico, está, o sea, el tradicional pentecostalismo, supongo que el que habrá empezado, yo recuerdo más o menos 2 o 3, el otro son los carismáticos. Los carismáticos son los que dicen que nosotros somos no denominacional, todas las religiones están aceptadas, sin embargo, no dejamos de ser pentecostales. Entonces están los pentecostales que creen en la Trinidad y ahora aparece un grupo de pentecostales que son los unicitarios. Los unicitarios establecen que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son 3 personas, sino que son 3 manifestaciones. Dios es uno. O sea que en un momento se manifestó como Jehová, en un momento se manifiesta como Padre, en un momento se manifestó como el Señor Jesucristo, en un momento se manifestó como el Espíritu Santo, pero es el mismo Dios.
O sea que en la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, nosotros creemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas en un solo Dios, y a veces pues hemos visto versículos como de una manera trabajan independiente y como de una misma manera pues trabajan juntos. ¿Cómo lo podemos explicar? No sabemos cómo explicarlo porque normalmente estamos tratando de entender y definir un Dios con nuestra mente finita, un Dios de infinito, con nuestra mente finita. Así que ellos no creen en la Trinidad, ellos creen en la unicidad, que son manifestaciones de Jehová como tal. Entonces ellos dicen que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. En otras palabras, si usted alguna vez fue bautizada en alguna iglesia y fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según lo que dice Mateo 28:19, estos personajes dicen que su bautismo no es genuino. ¿Por qué razón? Porque para ellos el bautismo es solamente a como lo hicieron los apóstoles en Hechos, siendo su versículo clave Hechos 2:38, donde dice, y Pedro les dijo, o sea, después de que Pedro había hecho su primera exposición doctrinal, su primera predicación en el Pentecostés, cuando los judíos le preguntaron, ¿y qué haremos nosotros ahora? Porque lo que le estaba hablando era de la salvación. Dice, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que prácticamente para los unicitarios, la salvación viene únicamente a través de la fe en Jesucristo. No hay salvación a través de ningún hombre u obra que no sea la obra de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ok? Ninguna buena obra u obediencia a la ley puede salvar a nadie aparte de la gracia de Dios. Estamos completamente de acuerdo en eso. Estamos también de acuerdo con los unicitarios de que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, que sin embargo, ellos creen que uno no puede salvarse a través de solamente creer y confesar a Jesucristo como Salvador. Eso es lo que establecen los unicitarios. O sea, creer no es suficiente. Sin embargo, nosotros proponemos que creer es prácticamente la base fundamental, porque ¿cómo usted va a confesar a Jesús si no cree en Él? Entonces, ellos establecen uno no puede salvarse a través de solamente creer y de confesar a Cristo como su Salvador. Ahí tenemos discrepancias de interpretación. La salvación para los unicitarios y tanto para nosotros pues es un regalo de Dios. Pero este regalo debe ser recibido por medio de una conversión. O sea, conversión es un giro 180. Para el unicitario el hombre tiene la elección para salvarse. Claro, nosotros también consideramos que si usted está en ese mar de pecado y ve el barco salvavidas pasar, usted tiene la elección de decir, ten misericordia de mí y sálvame. Y si el capitán dice, tengo misericordia de ti y te voy a salvar, eres salvo. Entonces, pues nuevamente, la única elección que tenemos es rechazar o aceptar a Jesucristo. Ahora, si lo rechazamos, nos quedamos en nuestro pecado y morimos en nuestro pecado. Ellos también pues creen que la salvación se pierde, aunque no encontré cómo ellos establecen que la salvación se pierde. O sea, para nosotros la salvación no se pierde por lo que acabo de decir. O sea, la salvación es por gracia. Es un don de Dios. Es gratis, es dada por Dios. Dios le da la salvación de quien tiene misericordia, según Romanos capítulo 9, versículos del 14 al 15, de que tenga misericordia y del que Él quiera, porque la salvación no depende de quien corre, ni de quien la pide, ni de quien la hace, eso no es por obra.
es porque Dios da la salvación. Así que si Dios da la salvación y nosotros creemos que Dios no se equivoca, Dios no puede decirle a una persona, me equivoqué, te di la salvación, pero me equivoqué, tú no te mereces la salvación, y vuelve y te empuja al agua. O sea, si el hombre decide por la mañana ser salvo y por la tarde se pierde, entonces esa creencia hace a Dios impotente. ¿Impotente en qué término? Dios no sabe cómo tú vas a reaccionar por la mañana y cómo tú vas a reaccionar por la tarde. Entonces no es omnisciente. ¿Me explico? Por esa razón, o sea, Dios dice, yo te voy a dar la salvación, aunque tú no te la mereces, pero yo te la voy a dar. ¿Por qué razón? Porque nos está mirando a través de Jesucristo. No porque el hombre se la merece, sino porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestro pecado. ¿Me explico en eso? Entonces, la salvación no la podemos perder. Pero ellos dicen que la salvación se pierde, pero no explican cómo. Así que quizás, o sea, basado en el pentecostalismo, yo voy a asumir que de lo que están hablando es de Ezequiel 3, de cuando le dijo a Atalaya, si tú no predicas las palabras de mi boca, yo te voy a hacer responsable de la sangre de todos los que se pierdan. Bueno, ya discutimos que eso no tiene nada que ver con que yo esté o no esté predicando el evangelio, sino que esté distorsionando las palabras de Dios. O sea, decirle al pecador, no te preocupes que al final todo el mundo va a ser salvo. Eso sería distorsionar las palabras de Dios cuando la palabra es clara. O sea, hay personas que no verán el reino de Dios. En ese día vendrán a mí y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre sanamos muchos enfermos. Y dice, yo no, nunca te conocí. O sea, yo no sé quién tú eres, apartado de mí, hacedores de maldad. Pero son personajes que están dentro de la iglesia. Son personajes que predican el evangelio. Y que nunca el Señor los ha conocido. Y vuelvo y destaco, son líderes dentro de la iglesia. Líderes muy poderosos dentro de la iglesia, pero son hacedores de maldad. ¿Ok? Así que para los unicitarios, ellos, según lo que acabo de mencionarles entonces en Hechos 2:38, es que para la salvación, usted se tiene que arrepentir. Usted se tiene que convertir. Usted tiene que experimentar el bautismo en el nombre de Jesucristo. Si usted no se bautizó en el nombre de Jesucristo, su bautismo no es genuino. O sea que si te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo no es genuino. Eso es lo que dicen ellos. Porque nuevamente todos los discípulos en el libro de Hechos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Y cuando te bautizas, entonces recibes el don del Espíritu Santo. Y esto entonces se manifiesta en el hablar en lenguas. Que si tú no hablas en lenguas, no eres salvo. No eres salvo. Y creo que ahora están metiendo más o menos, si no todo el mundo habla lengua, puede ser salvo. Entonces, pues, así que nuevamente, estamos de acuerdo con ellos. La salvación es para los que creen, la salvación es para los que se arrepienten, la salvación es para los que se convierten, los que confiesan a Jesús a través de la palabra de su boca. O sea, todas estas son verdades bíblicas. Eso está en Romanos capítulo 10, y confesares con tu boca que el Padre levantó al Hijo de entre los muertos, serás salvo si lo confiesas con tu boca. O sea, eso está en la Biblia. El bautismo en el agua. O sea, Jesucristo dijo, id por el mundo, predicad desde el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debe haber dicho, sigue condenado, porque condenados estamos todos. ¿Ok? Entonces, ahora recuérdense que estuvimos hablando de ese tema del bautismo, que el bautismo no es solamente meterte al agua y salir del agua, porque si entras al agua y sales del agua y no hay una conversión genuina en tu corazón, la única diferencia es que entraste seco y saliste mojado. Entonces, ¿de qué te sirvió el bautismo en el agua?
Si no hay ni eso, pero no hubo ni agua ni jabón, a menos que estés en una piscina. Pero que nuevamente, o sea, cuando estamos hablando de un bautismo genuino, lo que estamos hablando es de lo que dice, o sea, las promesas del nuevo pacto en Jeremías 31 y Ezequiel 36 o viceversa. Donde nuevamente yo te pondré un corazón nuevo, yo pondré mi palabra en tu mente y en tu corazón, te quitaré el corazón de piedra, te pondré un corazón de carne. O sea, ese es el bautismo genuino. O sea, la analogía del barco que se hunde y cuando lo sacan del agua le ponen nuevos motores, le ponen una nueva cablería, le ponen nuevas computadoras, le ponen una nueva propulsión, o sea, y todo eso, lo que el hombre experimenta es una renovación, siendo el mismo casco, recibe una renovación. A eso es lo que yo creo que el bautismo está hablando. Ahora, esa es mi interpretación personal de lo que es un bautismo genuino. Me explico, por eso dice el que cree y es bautizado, el que cree y es regenerado completamente al punto de un nuevo sistema de propulsión, una conversión genuina, un arrepentimiento genuino. Porque nuevamente, entrar al agua y salir del agua, ¿qué diferencia hace? Y yo he visto personas, o sea, muy emocionales, que van al agua y salen del agua y se van decepcionados porque nuevamente pensaron que en el agua lo que iba a haber era un ángel que la agitaba y entonces milagrosamente iba a pasar algo. Y realmente no pasó nada. Y esa fue la diferencia. Entonces salió mojado. Así que nuevamente el bautismo para mí, o sea, para mí, estoy diciendo, esta es mi opinión personal. Es más allá de entrar y de salir del agua. Eso es lo que yo estoy, esa es mi opinión. Usted puede pensar diferente y no hay problema, podemos estar Estamos en desacuerdo con los unicitarios en lo siguiente. En el legalismo de que yo me tengo que volver a bautizar en el nombre de Jesús porque mi bautismo fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un legalismo. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque si decimos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona, ser bautizado en el nombre de Jesús equivale a ser bautizado en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Ahora, como el unicitario no cree en la Trinidad, sino que el mismo Dios se ha manifestado de diferentes maneras, pues entonces por esa razón descarta el hecho de que el bautismo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesús se equivocó. Esas fueron las palabras de Jesús. ¿Me explico en eso? Así que, entonces, en lo otro que yo estoy en completamente desacuerdo con lo que ellos dicen es que mi salvación se evidencia porque yo hablo en lenguas. ¿Okay? Eso no es evidencia de la salvación. Yo no tengo que hablar en lenguas para demostrarle a nadie que yo soy salvo. O sea, el tema de las lenguas, según yo tengo entendido, en el pentecostalismo tiene su origen cuando en 1906 los pentecostales reclaman que se duplicaron los eventos de la llegada del bautismo del Espíritu Santo, como lo hemos visto en Hechos capítulo 2. O sea, estaban todos unánimes en oración el día del Pentecostés. Pentecostés son 50 días después de la Pascua. O sea que Cristo muere el día de que estaban celebrando la Pascua, 50 días después. Entonces viene el Pentecostés, 50 días después. Entonces, en 1906, una iglesia que está ubicada en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, dice que ellos experimentaron experimentaron lo mismo que se experimentó en Hechos capítulo 2, o sea, un bautismo del Espíritu Santo, y todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Su creencia fue tal que, o sea, que en otras palabras, que ellos podían hablar en lenguas, que ellos comenzaron a enviar misioneros al extranjero, con la esperanza de que estas personas, con el bautismo del Espíritu Santo, pudieran predicar el Evangelio en el lenguaje local. Pero ellos realmente nunca habían estudiado el castellano, nunca habían estudiado el coreano, nunca habían estudiado el chino.
Así que nuevamente, pues, o sea, ellos lo que mandaron fueron estadounidenses y cuando lleguen allá, el Espíritu Santo te va a dar la habilidad para tú poderte comunicar en chino, en coreano, en español, en el lenguaje que fuera. Eso fue lo que se experimentó en Hechos capítulo 2. ¿Cuál fue el problema de esto? Que no lo lograron. O sea, que no lo lograron. O sea, americanos llegaron a tratar de predicarle evangelio a brasileños y no sabían portugués. ¿Me explico en eso? Entonces, ellos estaban con la esperanza esa de que el Espíritu Santo los iba a habilitar en el lenguaje portugués para que ellos pudieran, o el castellano, o el coreano, o el chino, para que ellos pudieran entonces predicar el Evangelio. Entonces, como eso no sucedió, ¿cuál fue la excusa entonces? Inventaron una cosa que se llama el verborreo. Y el verborreo, o sea, tampoco es inventado porque Pablo está hablando de ese verborreo en Primera de Corintios 14, o sea, que eso ha sido una cosa que ha venido a través de la iglesia, de la tradición, para indicar, para sugerir que eso es indicativo de la salvación y del bautismo del Espíritu Santo. O sea, que en otras palabras, usted comenzará a hablar, decir un lenguaje con palabras que no tienen sentido, el rigi toco boco se quema catere boque sidi alda de quizaranda. Claro. O sea, ¿eso edifica la iglesia? No edifica la iglesia. Sin embargo, ellos dicen que ellos pueden hablar ese lenguaje. Y que ese lenguaje es evidencia de usted recibir el don del Espíritu Santo cuando usted se arrepiente y cuando usted se bautiza en el nombre de Jesucristo. Según lo que dice Hechos, capítulo 2:38. Entiendas, digo yo, o sea, mientras que tú ves ese mensaje en ese lenguaje y yo te lo entienda, está bien, pero si yo no te lo entiendo, hasta ahí llegamos. Ahí llegamos, correcto. O sea, le puede dotar el Espíritu Santo de todas esas lenguas. Sí. Así que nuevamente esas lenguas surgen por causa de lo que ocurre en Hechos capítulo 2. Y vamos a leer primero del 1 al 4, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que fueron los 50 días después de la Pascua. Jesucristo muere el día de la que estaban celebrando la Pascua. En el momento que estaban matando a los animales para celebrar la Pascua, Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. ¿Okay? Entonces, 50 días, el día del Pentecostés, es cuando salieron de Egipto y fueron al monte Sinaí y Dios le dio entonces la ley. Habían pasado 50 días, por eso es que entonces ellos celebraban el día del Pentecostés. Entonces, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Okay? Así que nuevamente, todos fueron llenos del Espíritu Santo y la evidencia de estar llenos del Espíritu Santo fue que tenían la habilidad de expresarse en un lenguaje que no era su lengua. Esa es la base de las lenguas. O sea, de recibir el Espíritu Santo y de poder entonces hablar un lenguaje. O sea, esto sigue siendo una verdad bíblica que nos redacta el Señor por medio de Lucas a través del libro de Hechos. Sin embargo, los problemas que existen con estos versículos es agregarle interpretación asumiendo y para sostener una creencia. O sea, usted puede creer, todas las religiones tienen una creencia. Todas las religiones pueden ir a la Biblia y todas las religiones lo pueden justificar en la Biblia.
Por ejemplo, los homosexuales dicen que Dios aprueba la relación homosexual. ¿Sabe por qué? Porque hay un versículo en el Antiguo Testamento, o sea, Saúl era el rey de Israel, tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Jonatán y David eran muy buenos amigos. Al punto que dice que Jonatán amaba a David con su alma. Y ellos dicen que eso era una relación homosexual. Así que usted puede, le digo, usted puede tener una creencia, vaya a la Biblia y va a encontrar un versículo que apoye. Sacándola de contexto, asumiendo, usted puede ponerle interpretación al versículo y deducir entonces que el Señor acepta eso, porque ahí aparece en la Biblia. Todo es a la conveniencia, ¿correcto? Todo es a la conveniencia. O sea, si usted asume, si usted le agrega interpretación a lo que usted cree, claro, usted puede prácticamente tener una doctrina asumida a su interpretación. Lo que pasa es que para usted poder entender los versículos del 1 al 4, tiene que leer del 5 al 12. Porque la Biblia se explica con la Biblia. Y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. O sea, los judíos de Israel, algunos de ellos salieron de Israel y fueron, o sea, si este es Israel, toda la vuelta redonda, todas las naciones a la vuelta redonda estaba llena de judíos. Todos los años, todos estos judíos inmigraban a Israel para celebrar la Pascua, porque era requisito de los judíos, celebrar la Pascua, y tenían también que celebrar, se quedaban para celebrar el Pentecostés. Esos son los que dice en el versículo 5. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones. O sea, eran nuevamente los que venían de toda la vuelta redonda para celebrar la Pascua. ¿Ok? Y al ocurrir este estruendo, o sea, ellos estaban alrededor del lugar donde estaba ocurriendo todo esto, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Ok? Vamos a echar un versículo para atrás nuevamente. Todos estos personajes que vivían fuera de Israel hablaban un lenguaje que no era hebreo. O sea, ¿hay judíos en América Latina? ¿Y qué lenguaje hablan? ¿Español? ¿Español? Los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, ¿qué lenguaje hablan? Hablan español, son judíos, descendientes judíos. ¿Pero qué lenguaje hablan? Hablan el español, no hablan el hebreo. Por lo tanto, estos judíos que moraban en Jerusalén, que vinieron del extranjero a celebrar la Pascua y a celebrar el Pentecostés, no hablaban hebreo. ¿Ok? Entonces, al ocurrir este estruendo, comenzaron, o sea que nuevamente llegó el Espíritu Santo, comenzaron los discípulos a hablar. ¿A quién le estaban hablando? A personas del exterior que no hablaban hebreo. Cada uno, al final del versículo 6, dice, cada uno los oía hablar en su propia lengua. O sea, lo que estaban hablando eran los discípulos cuando estaban hablando lenguas de fuego. ¿Se acuerdan que dice que es lenguas de fuego? ¿Sabe qué significa fuego? Fuego en la Biblia significa juicio. O sea, lo más probable, y voy a estar asumiendo, pero lo más probable que lo que estaban predicándole era arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado, que fue exactamente lo mismo que predicó Juan el Bautista. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lenguas de fuego, lenguas de juicio, era lo que estaban predicando. El versículo 7, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, no son galileos estos que están hablando.
O sea, estos no son romanos, estos no son de Irak ni de Irán, estos son galileos. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en qué lengua? En la lengua en la que nosotros hemos nacido. Una lengua materna. ¿Y cuál era esa lengua materna? Versículo 9. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestro idioma. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, Dios le dio la habilidad, el don de poder comunicar las maravillas de Dios. Arrepiéntete, el reino de los cielos ha acercado, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tu casa. Dios le dio la habilidad a estos hombres que no hablaban estos lenguajes para poder comunicar las maravillas de Dios en un lenguaje que esos hombres podían entender. Así que, nuevamente, ¿qué lenguajes eran? Lenguajes de partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, del Ponto de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos son los que no eran, los que estaban convertidos al judaísmo, pero que no eran oriundos israelitas. Un prosélito era convertido al judaísmo. Cretenses y árabes. Les oímos hablar en un idioma las maravillas del Señor, un idioma que nosotros podemos entender. Entonces, ¿qué fue el don de lenguas? El don de lenguas fue la habilidad de poder comunicar las maravillas de Dios en un lenguaje que pudiera entenderlo el extranjero. Y estos son lenguajes que ellos no habían aprendido naturalmente para predicar ese evangelio, las nuevas de salvación, a personas judíos que vivían en naciones vecinas donde su lenguaje natal no era el hebreo o el arameo. Sin embargo, estas fueron las señales y prodigios que el Señor habló a los discípulos en Marcos 16, 15 al 18 y el versículo 20, donde él dijo y les dijo, id por el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea sigue condenado, ¿no? Será condenado. Entonces, mire lo que dice el versículo 17. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre se echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. O sea, predicarán el evangelio en un lenguaje que ellos van a poder entender. Y el lenguaje que ellos pueden entender no era riquitoco, bucutacame, que toco. O sea, era castellano, era inglés, era italiano, era portugués, coreano, español. O sea, nuevamente era un lenguaje que todo el mundo puede entender. Porque lo que estamos predicando son las maravillas de Dios. Dice, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Y entonces en el versículo 20, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando las palabras por medio de las señales
que la seguían. ¿Para qué fueron las señales? Las señales, y de esto vamos a estar hablando en quizás 2 lecciones más abajo, las señales era un llamado a la atención. O sea, cuando el hombre veía algo sobrenatural, le llamaba la atención y tenía que ir o sea, no sé, por lo menos en Puerto Rico, el engalletamiento, el tapón que se forma después de un choque, no es por los accidentados, sino por los averiguados, los curiosos. Entonces, de esa manera, o sea, cuando el Señor les daba un llamado a la atención, entonces era que el hombre decía, bueno, déjame ver qué es lo que está pasando ahí. O sea, ellos vinieron por curiosidad porque oyeron algo, o sea, un estruendo que vino del cielo. Y escucharon entonces a estos hombres hablando en su lenguaje y eso les llamó la atención. ¿Ok? Así que ellos salieron predicando por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando las palabras por medio de las señales que le seguían. ¿Okay? Así que nuevamente eso del llamado a la atención lo vamos a ver un poquitito más adelante, porque nuevamente el hombre viene porque ve algo sobrenatural. Moisés, por ejemplo, o sea, ¿cuál fue el llamado a la atención a Moisés? Vio una zarza, un fuego, pero la zarza no se consumía y eso le llamó la atención. ¿Y con quién se encontró? Exactamente con el Señor. Así que tuvo un llamado a la atención. Este evento lo vamos a ver ahora en Hechos capítulo 10, o sea, una duplicación de este evento de Hechos capítulo 2, lo vamos a ver ahora en Hechos del 10, de versículos del 44 al 48, o sea, Pedro es enviado a predicar a la casa de Cornelio. O sea, Pedro tuvo una visión. En esta visión él vio un lienzo, él vio animales de todas clases, el Señor le dijo come y él dice nunca he comido nada inmundo y dice no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Entonces de ahí lo envía a predicar a la casa de Cornelio. Eso está ahí en Hechos capítulo 10. Y Cornelio era un hombre de Cesarea, un centurión, o sea que él era prácticamente un romano. Un soldado romano tenía 100 personas sobre su cargo, pero era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Y luego de que Pedro le predica el Evangelio, mire lo que dice en Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. O sea que todos recibieron el mensaje, todos fueron llenos, bautizados del Espíritu Santo. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, eso eran los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles. ¿Sabe cuál era el problema de los judíos? Que ellos decían, espérate, es que el Espíritu Santo es para nosotros, no puede ser para más nadie. Ese es el problema que ellos tienen ahí. O sea, el asombro que tienen es precisamente ese. ¿Cómo es posible que Dios ahora está derramando su Espíritu Santo sobre gentiles? Porque eso era solamente para los judíos, esa era la promesa para el pueblo judío. ¿Ok? Entonces, versículo 46, nuevamente voy a repetir el 45, al final dice, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros, en el versículo 48, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. ¿Okay? Ese es el evento, eso está en la Biblia. No lo podemos negar, está en la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que es. Ahora, para los pentecostales,
toman ahora este grupo de versículos para agregarle su interpretación basada en su creencia. En comparación, Hechos con 10, en comparación con Hechos 2, a pesar de que los que recibieron el Espíritu Santo podían hablar en lenguas y exaltar a Dios, según el versículo 46, Lucas no aclara qué lenguaje estaban hablando los de la casa de Cornelio. O sea, Lucas no dice estaban hablando en romano, o estaban hablando en italiano, o estaban hablando en persa, o en árabe. O sea, como Lucas no especifica qué lenguaje estaban hablando los de la casa de Cornelio, el pentecostal asume y agrega la interpretación de que la lengua que aparece en Hechos 10 no era un lenguaje inteligible para los humanos, sino que hablaron en una forma de lengua inspirada por el Espíritu Santo con un propósito especial y que en todo caso estas lenguas eran lenguas desconocidas, tanto para los que la hablaban como para los que la escuchaban. Entonces, esto es evidencia de que los gentiles habían recibido el don del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿qué es lo que asume el pentecostal? Que no era un lenguaje, sino que era una lengua espiritual. Un riqui toco boco tacabese camalete coborosicaba. Y eso era lo que estaban hablando. Ahora, eso es lo que dice ese versículo. ¿Está bien? No dice qué lenguaje estaban hablando, porque eso ya se había definido en Hechos capítulo 2. Ahora, como aquí no lo dice, pues entonces yo le puedo agregar interpretación que me conviene. ¿Y cuál es la interpretación que me conviene? Que estabas hablando riquito coboco tucumaca. Aquí dice que eran lenguas desconocidas tanto para los que hablaban como para los que escuchaban. O sea, que ni yo entendía lo que yo decía, ni me entendían lo que yo decía. Entonces, eso. Pero nuevamente no puedes asumir y no le puedes agregar interpretación. ¿Ese era qué versículo? Sí, de hecho 10. Entonces, yo creo que esto lo vamos a tener que tratar ya la semana que viene. El versículo que tú mencionaste, ¿cuál era? El 46. Le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. O sea, pero no dice que no los entendían. Bueno, esa es la interpretación pentecostal. De lo que estás hablando es porque nuevamente ellos asumen y agregan interpretación. Entonces ese es el peligro, asumir y agregar. Como Lucas nunca definió qué lenguas ellos hablaban. Entonces ellos asumen entonces que no era un lenguaje, sino que era una lengua espiritual. ¿Me explico en eso? Así que nuevamente, por eso dice, se le asume y se le agrega la interpretación. No, y una cosa que he escuchado a un pastor universitario muy prominente decir, es que cómo las otras religiones le agregan interpretación a los versículos. Y digo, si la iglesia pentecostal toda la vida ha sido característica por agregarle interpretación a todo. O sea, la gota que derramó mi vaso, con la iglesia pentecostal, y la razón por la cual salí de la iglesia pentecostal, el pastor viene a predicar y dice, yo no sé mucho de este tema, pero yo les voy a decir una cosa, Satanás tiembla cuando ve a un hombre que está en ayuno y oración.
Entonces yo le escribí y le digo, ¿tú me puedes decir dónde la Biblia dice eso? Porque a que yo tenga entendido, Cristo estuvo 40 días en ayuno y oración y nos dice que el diablo vino temblando a verlo. Entonces tú dices que yo tengo más poder que Jesucristo para asustar al diablo. ¿Qué dice? Cuando termine aquí, vamos a pasar directo al servicio. Ok, Después del servicio tomamos café y eso. ok, perfecto, gracias. Bueno, Por eso es que dice, de todas maneras, pues, o sea, vuelvo y destaco, para el pentecostal, hablar es una forma de comunicarse con Dios, de exaltarlo con lenguas desconocidas. Asume que las lenguas se trataban de unas lenguas proféticas y no de predicar el evangelio en un lenguaje que se entendiera. Sin embargo, pues Pablo va a desestimar esto de presunción, de asumir y de interpretación de lengua en Primera de Corintios 14 del 1 al 25. No se lo pierdan la semana que viene. Continuamos entonces con este tema. ¿Okay? Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de estudiar su palabra. Te damos gracias, Señor, porque la palabra nos retorna atrás vacía. Te pido, Señor, que toque los corazones de mis hermanos, que puedan estar receptivos a todo lo que tú tienes que decirnos. Señor, oramos por todas estas personas que han sido engañadas, personas piadosas que te buscan de corazón, pero que tristemente están metidos en religiones de legalismo. Oro y clamo a ti, Señor, para que tengas misericordia de ellos y los ilumines con tu palabra. Pon esa luz en sus corazones para que te puedan servir, te puedan adorar. En el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo y por el mérito de su muerte en la cruz del Calvario. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a los hermanos que están con nosotros en internet. En un ratito comenzamos el servicio, o sea, no vamos a ir directamente de la clase al servicio. Así que en unos 5 minutos, 10 minutos comenzamos. Dios le bendiga. Gracias. Sí.